nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo ya es tercero de Cuaresma. Cada vez que nos adentramos en esta Cuaresma, nos estamos dando cuenta también de que nos acercamos a la Semana Mayor o Semana Santa. Y quiero aprovechar estos domingos para hablarles sobre el tema principal de todos ellos, cuyo centro principal es ni más ni menos el Viernes Santo, o también denominado el Triduo Sacro. Empiezan los dolores y empiezan los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda alguna, uno de los grandes tormentos de nuestro Señor Jesucristo fue la oración y la agonía en el huerto de los olivos. Por eso dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy más allá y hago oración. Y llevándose consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a contristarse y a angustiarse. Y les dijo entonces: mi alma está triste hasta la muerte. Aguardad aquí y velad conmigo. Después de mandar a los otros 8 apóstoles que se quedaran sentados en un lugar, él siguió más allá, llevando consigo a Pedro, a Juan, a su hermano Santiago, a los que siempre distinguió del resto por una mayor intimidad, aunque no hubieran tenido otro motivo para hacerlo que el haberlo querido así. Nadie tendría razón para la envidia por causa de su bondad, pero tenía motivos para comportarse de esta manera y los debió de tener presentes. Destacaba Pedro por el celo de su fe, y Juan por su virginidad, y el hermano de este, Santiago, sería el primero entre ellos en padecer martirio por el nombre de Cristo. Estos eran, además, los 3 apóstoles a los que se les había concedido contemplar su cuerpo glorioso. Era, por tanto, razonable que estuvieran muy próximos a él, en la agonía previa a su pasión, los mismos que habían sido admitidos a tan maravillosa visión y a quienes él había recreado con un destello de la caridad eterna, porque convenía que fueran fuertes y firmes. Avanzó Cristo unos pasos y de repente sintió en su cuerpo un ataque tan amargo y agudo de tristeza y dolor, de miedo y pesadumbre, que aunque estuvieran otros junto a él llegó a exclamar inmediatamente palabras que indicaban la angustia que oprimía su corazón. Triste, dice, está mi alma hasta la muerte. Una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora ya algo inminente y que estaba a punto de volcarse sobre él. El infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas, las cadenas, las calumnias, las blasfemias,
las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles prolongadas durante horas. Sobre todo esto le abrumaba y dolía el espanto de los discípulos, la perdición de los judíos e incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente le traicionaba. Añadía además el inefable dolor de su muerte queridísima, de su madre queridísima. Pesares y sufrimientos se revolvían como un torbellino tempestuoso en su corazón amabilísimo y lo inundaban como las aguas del océano rompen sin piedad a través de los diques destrozados. Podríamos decir ante todas estas calamidades que se vinieron sobre él, que el que sufría y padecía en ese momento, pues es omnipotente y omnisciente, pues es Dios. ¿Cómo es que Dios, el Verbo eterno, puede padecer todo esto? Se nos olvida también aquellas palabras del apóstol San Pablo a los Corintios, cuando nos dice acerca de los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor, que se hizo semejante a nosotros, salvo en el pecado, pero en todo lo demás sufrió y padeció todo cuanto sufrimos y padecemos nosotros. ¿Por qué quiso nuestro Señor sufrir todo lo que ustedes acaban de escuchar? Pues Él gozaba de la visión beatífica de su Padre eterno como Verbo eterno, pero hecho hombre, sin duda también sufría y padecía todo lo que aconteció y sobre todo lo que atormenta a nuestras almas, para hacerse, como dice el apóstol, semejante a nosotros. Y con esa semejanza, sin duda alguna, también incluía en ello lo que ya había prometido al Padre Eterno, que sufriría y padecería conforme a la voluntad divina para con ella expiar todos nuestros pecados o también librarnos del pecado original y de ese dominio del demonio sobre nuestras almas. No es pues de admirar que nuestro Señor en el huerto de los olivos haya sufrido todas esas cosas que os acabo de mencionar. Y a la vez nos demuestra con ello que estas cosas, como son el miedo, el temor y lo que le sigue, son naturales en nuestras almas, son normales, son pasiones que en sí mismas no son pecaminosas, salvo cuando ellas desgraciadamente nos hacen perder la razón y entonces cometemos barbaridades sin nombre. Pero dentro del orden divino, precisamente nos demuestra Él con ello que esas pasiones también las podemos padecer nosotros, pero que si nosotros las dirigimos a nuestro Señor, ellas mismas nos alcanzarán la vida eterna. No nos pongamos tristes, pues, o temamos porque ellas nos azoten o nos aflijan cuando estemos en gracia de Dios y estemos en el orden divino requerido, porque de otra manera, ¿qué nos enseña la agonía y pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino precisamente el sufrir y padecer? Y el sufrir y padecer
nos traiga como consecuencia lo que tanto desea nuestra alma, que es la vida eterna. De tal manera, dice el apóstol San Pablo, debemos asemejarnos a nuestro Señor, que de esta semejanza precisamente nos traiga como consecuencia no solamente el consuelo divino, sino que también la convicción profunda de que estos sufrimientos y estos padecimientos y estos miedos y estas angustias nos unan más íntimamente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la participación que Dios quiere de nosotros. Él puso la gran cantidad de dolor y sufrimiento en la pasión. Y aquí en el huerto de los olivos también, porque ¿quién puede decirnos o contarnos lo que sufrió y padeció en ese instante y en ese momento? ¿Quién puede decirnos todo lo que su alma y su espíritu sufrieron en ese instante? Si bien como Dios no padeció, ni sufrió, ni tuvo miedo, ni terror, ni nada, pero como hombre tuvo todo eso que nos manifestó el Evangelio de ese momento, de ese instante, en la última cena que tuvo con sus discípulos. No creamos que pasó esos instantes con gran alegría y felicidad, y no creamos que los discípulos vieron ese cuerpo gloriosísimo como fue en el monte Tabor, en donde se escondió la humanidad y apareció la divinidad, y en el huerto de los olivos se esconde precisamente la divinidad y da a conocer la humanidad, o sea, aquella que sufre y padece. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Por quién? Porque Él lo quiso. ¿Por quién? Porque era la voluntad del Padre Eterno. Y por ser la voluntad del Padre Eterno, debía entonces sufrir y padecer. Porque de esta manera solamente Él podía redimirnos. Debemos reflexionar sobre ello, debemos meditar en ello, que esta semana sea esa semana en la cual vayamos con frecuencia al huerto de los olivos, que oremos o que estemos como los apóstoles, o cuando menos que tratemos de estar como los apóstoles, porque en realidad también ellos fallaron lamentablemente en ese momento y en ese instante que tanto los necesitaba. Eran los tres, como dicen aquí, preferidos de nuestro Señor por las razones que ustedes ya acaban de escuchar, pero estaban dormidos. No se pusieron en oración con nuestro Señor. Y así nos lo dice Él mismo cuando retorna a ellos. Y estaban, dice el Evangelio, sus ojos llenos de sueño, y por lo tanto no podían seguir la oración que estaba haciendo nuestro Señor, ni veían tampoco la agonía tan grande en la cual Él se encontraba. ¿Cómo es posible tan gran sufrimiento haya producido precisamente un baño de sangre? Y entre todos el más doloroso baño de sangre, y que solamente se han producido dos en la historia del mundo. Y el más grande y más doloroso sin duda alguna fue el de nuestro Señor Jesucristo. Este baño de sangre nace precisamente de todo lo que ustedes acaban de escuchar, del temor, del miedo, del dolor, del sufrimiento, del padecimiento que Él tuvo en ese instante al ver venir sobre sí todo lo que ustedes ya conocen, y que a través de la liturgia se nos va diciendo y se va desgranando poco a poco con el Evangelio del apóstol San Juan.
Nadie mejor que San Juan narra los detalles y sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor durante su acervísima pasión. Separar nuestro pensamiento de este deseo de nuestro Señor de permanecer en la cruz y de ir poco a poco trasladándonos al Calvario es ser inconsciente, es no entender nuestra fe, es huir precisamente de nuestra fe, porque la fe nos dice, y los hechos narrados en las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de ello, que este sufrimiento y este padecimiento en el huerto de los olivos dejó exhaustísimo a nuestro Señor. Y ¿por qué no decirlo? Fueron también nuestros pecados, desde el de Adán hasta el último que se vaya a cometer cuando llegue la parucía. Todo eso sufrió y padeció nuestro Señor ahí, precisamente en el huerto de los olivos. Y si bien en esto no estuvo la Santísima Virgen, sin embargo, físicamente no lo estuvo, pero sí espiritualmente estuvo con nuestro Señor, porque eran las dos almas y los dos corazones unidos íntimamente en ese momento y en ese instante. Es a ella entonces quienes debemos pedirle que nos diga en esta semana qué es lo que más le dolió a nuestro Señor, y sin duda alguna dirá: fueron tus pecados, fueron tus ingratitudes, fueron tus indiferencias, fueron tus blasfemias, en fin, todo cuanto has hecho contra mi Hijo. ¿Y qué diremos? Madre, ¿qué hacemos para evitar todo esto? Únete a la pasión de mi Hijo. Únete en el huerto de los olivos con Él. Está en oración. Orad, dice nuestro Señor, y vigilad, para que el espíritu inmundo no os quite el premio de la vida eterna. Y debemos también hacerle caso a ella. Y es ella la que nos hará ver con mayor profundidad y mayor dolor si nos dedicamos a esa meditación durante esta semana, la que nos introduzca con más profundidad en el misterio que estamos narrando en este momento, en la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.